¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol, sí, sudamericano, americano, de todo el continente. Un día más, una vez más aquí en el canal y finalizada la última doble fecha amistosa de FIFA rumbo a la Copa del Mundo, rumbo al Mundial de Qatar 2022. Hoy traemos un video totalmente interesante y que ustedes queremos que participen con nosotros, porque vamos a estar hablando de cómo llegan las selecciones de toda América a Qatar 2022. Obviamente las que están clasificadas y las que han terminado como último amistoso previo al Mundial ayer, para saber cómo se preparan y cómo van a llegar en cuanto a ritmo, en cuanto a resultados, en cuanto a ánimo, en cuanto a todo, a la gran cita de la Copa del Mundo de Qatar. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén, suscríbanse al canal, acá abajo con el botón rojo para suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Y vayamos a darle con todo a este gran video que tenemos y que queremos que ustedes participen con nosotros. Empezamos hablando de la selección de Estados Unidos. Estados Unidos, luego de haberse clasificado en las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar, jugó con Marruecos ganándole 3-0, empató 0-0 con Uruguay, luego disputó las primeras fechas de la CONCACAF Nations League donde le ganó 5-0 a Granada, empató 1-1 con El Salvador. Luego por amistosos internacionales nuevamente perdió 2-0 con Japón. Y por último ayer empató, igualó 0-0 con Arabia Saudita. Bastante parejo en el sentido de que ha sido derrotado una sola vez desde que finalizaron las eliminatorias. Y fue contra otro rival mundialista como lo es Japón, que viene haciendo las cosas muy prolijas y siempre fue un rival muy molesto y muy complicado para quienes lo han enfrentado en amistosos internacionales. Y yo creo que por eso lo eligen. Pero hablando de Estados Unidos, cayó una sola vez derrotado. Luego también hizo ruido bastante los empates tanto con Arabia Saudita como con El Salvador. Dos igualadas que la verdad es que no dejan muy tranquila a la gente de Estados Unidos, y veremos cómo afrontan su grupo, lo cual también va a ser bastante complicado. Y yo creo que con estos resultados algo hace dudar de que puede que no clasifiquen a octavos de final. Luego eso lo veremos en el Mundial, pero no llega de la manera más sólida posible y tiene algunos tambaleos que tiene que corregir, porque los resultados obviamente que lo demuestran y están a la vista. Bien, pasamos a hablar de la selección de Canadá, algo muy pero muy curioso. Canadá casi que no ha disputado, luego de las eliminatorias de CONCACAF rumbo a Qatar, no ha disputado encuentros, no ha disputado partidos. Si no fue por obligación como la CONCACAF Nations League, donde tuvo dos partidos que afrontar, donde uno ganó por goleada 4-0 a Curazao y luego perdió 2-1 con Honduras. Algo totalmente raro luego de la sólida eliminatoria que había tenido para clasificarse a la nueva Copa del Mundo. Pero en la última fecha, en la última doble de amistosos de FIFA, sí se hizo presente y también tuvo resultados irregulares. Le ganó 2-0 a Qatar, al anfitrión del Mundial, rival mundialista, pero luego perdió con otro, con Uruguay, con la Celeste, con la selección uruguaya, que venía de perder 1-0 con Irán. Sin embargo, le sacó la diferencia necesaria a Canadá para derrotarlo, y esto deja también, como en Estados Unidos, una rara sensación, porque había hecho una eliminatoria muy pero muy pareja, muy pero muy sólida, y aquí lo vemos tambaleando, más allá de que pueda haber un desfile de nombres, probando esquemas, probando situaciones, pero sin embargo no es para nada regular la situación que está viviendo actualmente la selección de Canadá, y encima no ha tenido partidos casi preparatorios. Se espera, por lo que dice el calendario, que tenga un partido más, el cual enfrente a Japón días antes del inicio, días antes del estreno de la Copa del Mundo. Pero bueno, esto veremos si se hace o si realmente lo cancela, como ha cancelado varios de sus encuentros Canadá. Pasamos a hablar de la selección de México. Duro lo que estamos hablando, porque la selección de México no pasa un buen momento. El Tata Martino vive siendo cuestionado en su cargo de entrenador, y encima los resultados no acompañan a la selección, que había clasificado de manera directa al Mundial por las eliminatorias de CONCACAF, pero los resultados que siguieron después no fueron los que acompañaron al Tata Martino, ni siquiera a la selección, a los jugadores, porque son muy
pero muy preocupantes. En principio, en cuanto a amistosos internacionales, luego de las eliminatorias de CONCACAF, igualó 0-0 con Guatemala, le ganó 2-1 a Nigeria, perdió 3-0 con Uruguay, empató 0-0 con Ecuador, y luego también podemos hablar de la CONCACAF Nations League, que también tuvo que disputar, le ganó 3-0 a Surinam, empató 1-1 con Jamaica, y luego, para finalizar con amistosos internacionales, perdió 1-0 con Paraguay, le ganó 1-0 a México y acaba de perder hace muy pocas horas 3-2 con Colombia, luego de haber iniciado el partido 2-0 ganando. Es muy preocupante la situación de México porque no logra tener regularidad y hasta incluso tiene muchos resultados negativos que hacen mucho ruido, porque no deberían ser así, porque deberíamos estar viendo una selección más sólida, que incluso no solamente que gane, o mejor dicho, que no pierda. Así que veremos cómo enfrenta esto la selección de México, cómo enfrenta esto el Tata Martino, si es que termina siendo el técnico para México en el Mundial, porque la verdad es que siempre está todo muy pero muy turbio en la Asociación Mexicana por cómo se está viviendo este tema, y meses previos desesperantes al Mundial, pero a México no lo ayudan los resultados. Una de las selecciones que sorprende por haber clasificado casi por la ventana en las eliminatorias de CONCACAF luego de haber vencido en el repechaje a Nueva Zelanda es la selección tica, es la selección de Costa Rica. Porque si bien no tuvo tantos partidos preparatorios, los últimos dejan una gran impresión y lo dejan en ascenso para tener una Copa del Mundo con mucha confianza, y veremos si esto realmente ayuda a los ticos, porque comenzó con la CONCACAF Nations League, no tuvo preparación antes de ello, perdió 2-0 con Panamá y luego le ganó 2-0 a Martinica. Pasando a los amistosos, luego de haber ganado el repechaje, obviamente frente a Nueva Zelanda 1-0, empató 2-2 con Corea del Sur, un rival bastante complicado, y luego terminó ganándole 2-1 a Uzbekistán. No significa nada el nivel de las selecciones o de los seleccionados que ha enfrentado Costa Rica, sino los resultados. Los resultados lo acompañan, los resultados le dan confianza, y esto es lo que importa en la selección de Costa Rica. Tiene que llegar con mucho, pero mucho que confiar, porque realmente tiene con qué, no se tiene que achicar, no se tiene que asustar ante ningún rival, porque tiene todo lo necesario, son 11 contra 11 y Costa Rica realmente que le pone mucho, pero mucho sentimiento. Los resultados lo acompañan y creo que ha ascendido desde la clasificación al Mundial y que ha tomado mayor confianza, que le puede llegar a permitir que tenga alguna esperanza y obviamente alguna chance de poder clasificar a los octavos de final de Qatar 2022. Pasamos a hablar de la selección uruguaya. La selección de Uruguay, que recordemos que en las eliminatorias sudamericanas, en el sprint final logró clasificar, venía teniendo situaciones bastante irregulares en las eliminatorias y no fue algo diferente en los amistosos que se disputaron desde el fin de esas eliminatorias hasta lo que va a ser el inicio de Qatar. Porque recordemos que arrancó con un 3-0 sólido frente a México, igualó 0-0 con Estados Unidos, luego terminó ganando y goleando a una selección de Panamá alternativa, pero en fin, goleó 5-0, pero en esta última doble fecha no le fue del todo bien porque perdió 1-0 con la selección de Irán y luego terminó maquillando esa mala actuación que había tenido previamente con un 2-0 ante Canadá. Recordemos que Uruguay nunca se lo puede dar por muerto. No, creo que es a uno de los que menos se puede analizar en cuanto a resultados, porque Uruguay, cuando las papas queman, cuando las cosas están imposibles, Uruguay saca de adentro todo lo que tiene y termina arrasando con todo. No hagas pronósticos, no hagas predicciones con Uruguay, porque si Uruguay hay algo que le encanta es que cuando todos lo dan por muerto, cuando todos ya lo dan por perdido, arranca, arrasa y hace hasta lo imposible para romper todo ese tipo de pronósticos. Así que no puedo decir mucho de la Celeste. Sí es real que estuvo irregular, sí ha tenido algunos tropezones, pero es así, la selección celeste es así. Y cuando vos menos lo pensás, es cuando más está y cuando más termina sacando a relucir su garra charrúa. Así que es imposible poder decir algo de Uruguay, pero sí es la realidad, es que el presente no acompaña del todo, podría haber sido un poquito mejor. Pero bueno, obviamente yo creo que Diego Alonso junto a todo su seleccionado van a tratar de corregir estas situaciones para poder hacer un gran papel en Qatar y obviamente en principio poder clasificar a octavos de final y luego a partir de ahí luchar por la Copa del Mundo.
Pasamos a hablar de la Alfaroneta, de la selección de Ecuador, sí, de la tri del profe Alfaro, que la verdad es que ha hecho una eliminatoria de la hostia, obviamente para aplaudir, ha clasificado a Ecuador. Ecuador tiene un potencial bárbaro con sus grandes jugadores y sobre todo jóvenes, pero hay que hablar de la realidad y si hay que ponerle un paño negativo, hay que ponérselo. Porque lo que está dando vuelta a todo el mundo de Ecuador y a todo aquello que siga, a todo aquel que siga a la selección ecuatoriana, sabe que hay falta de gol. Sabe que es lo que más le está costando en este momento a la selección de Ecuador. Y hablamos de ello porque en principio luego de las eliminatorias le ganó 1-0 a Nigeria. Luego igualó 0-0 con México. Le ganó 1-0 a Cabo Verde. Empató 0-0 con Arabia Saudita y por último ayer hemos visto que igualó nuevamente 0-0 con Japón. Así que, como ustedes ya lo habrán visto, no hace falta mucho hacer las cuentas. Ha hecho nada más que 2 goles en 5 partidos. La verdad es que es preocupante porque las situaciones de gol las ha tenido. Incluso ayer falló un penal Ener Valencia. Pero bueno, esto es lo que más preocupa a la selección de Ecuador, estos resultados. No ha perdido, esa es la realidad, eso es importante. No le convierte en goles, también eso es importante porque en 5 partidos no le han hecho un solo gol. Pero tiene que mejorar la estructura ofensiva para que esos delanteros o aquellos mediocampistas o defensores que lleguen al ataque puedan marcar, que esa pelota entre en el arco y termine de ayudar a Ecuador a poder sumar los puntos que va a necesitar para poder clasificar a los octavos de final si es que así lo desea. Así que, como vemos, el vaso medio vacío, de que realmente tiene 2 goles en estos últimos 5 partidos. Podemos también hablar de que tiene una valla totalmente invicta y que es muy pero muy difícil marcarle goles a esta selección de la tri. Pero bueno, es como ya les digo, el presente para Ecuador es ambiguo, más allá de haber terminado una gran eliminatoria, tiene mucho para corregir si es que realmente aspira a algo grande en Qatar. Pasamos a hablar de las últimas 2 selecciones, de las 2 monstruosas selecciones que tiene el continente americano. Por primera parte hablamos de la selección argentina, de la selección de Scaloni, de la Scaloneta, de la selección que comanda Lionel Messi en el campo de juego. Sabemos que en estos amistosos y en estos partidos que ha tenido también debemos hablar del título que ha conseguido, porque en este final de eliminatoria hasta hoy ha conseguido un título que fue la finalísima, el campeón de la Copa América frente al campeón de la Copa de Europa que fue Italia. Realmente importante con un 3-0 sólido de la selección argentina. Luego también ganó 5-0 a Estonia en otro partido amistoso. No se pudo disputar el encuentro con Brasil pendiente de las eliminatorias, suspendido allí por motivos de COVID. Ganó 3-0 frente a Honduras y también le ha ganado 3-0 a Jamaica. Sólida Argentina, también como Ecuador, vaya invicta, no le convierte en goles, muy pero muy importante. Y también convierte bastantes, que es lo que le está faltando a la tri. Sin embargo, hay que aclarar también que los rivales quizás hayan sido sumamente inferiores. No solo Italia puede ser que sí, Italia puede ser que no, es una copa, es una situación aparte, pero luego ha enfrentado a Estonia, Honduras y Jamaica. Son rivales que nunca te vas a encontrar, o por lo menos no en esta Copa del Mundo, pero sin embargo la selección argentina hizo lo que tenía que hacer. No hay nada en contra de ello. Ganó, gustó y goleó en todos los encuentros que pudo disputar, así que veremos qué pasa. Es muy alentador el presente y obviamente también lo que va a venir a futuro para la escaloneta, para la selección de Argentina. Viene en racha, viene bien arriba y veremos qué pasa cuando inicie la Copa del Mundo, si realmente puede mantener todo lo que viene logrando desde la eliminatoria hasta aquí. Y probablemente hablemos de otro monstruo y hasta incluso podríamos decir que arrasador, porque las eliminatorias obviamente las arrasó y terminó en primer lugar invicto, como también lo ha hecho la selección argentina, pero debemos hablar de lo que ha hecho de la eliminatoria hasta aquí, porque han sido, salvo uno de los encuentros, han sido todas goleadas y realmente que da gusto de ver jugar también a la selección de Tite, porque le ganó 5-1 a Corea del Sur, luego sufrió y ganó 1-0 nada más contra la selección de Japón, como ya dijimos, complicada. Se suspendió su partido con Argentina, pendiente en las eliminatorias de común acuerdo. Le ganó 3-0 a Ghana y por último goleó 5-1 a Túnez. Rivales en su mayoría mundialistas, por no decir todos. En realidad todos mundialistas
los rivales de la selección de Brasil. Viene en alza, muchos goles, es una barbaridad lo que ha hecho. La verdad es que si contamos son 13 goles en total y hasta incluso le han marcado tan solo 2 en contra, lo cual también habla de una fuerte defensiva, una fuerte fase en defensa que tiene la selección de Tite, más que nada por todo lo que ataca y por todos los goles que hace. Es importante también cómo llega la selección de Brasil, llega muy fuerte, llega muy sólida, llega muy confiada y obviamente con muchos nombres, con mucho renombre en la selección, como también lo hace la selección argentina. Ambas dos son las más fuertes de este continente y obviamente que llegan muy pero muy enfiladas para afrontar esta Copa del Mundo y obviamente que se la quieren llevar ambas dos. Así que bueno gente, hasta aquí el video de hoy. Como ya lo habrán visto, vemos todo lo que ha pasado y cómo llegan estas selecciones del continente americano al Mundial de Qatar. Espero que les haya gustado. Si es así, saben que se pueden suscribir a nuestro canal. Los que no lo estén, botón rojo acá abajo para poder suscribirse. También tienen la campanita al lado para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que lo hagan. Dejen ese enorme like si les gustó y si quieren más videos, dedito para arriba. Nos apoyan mucho si realmente lo quieren así. Comenten qué les pareció, o sea, a quién ven mejor para iniciar el Mundial de Qatar, a quiénes ven mejor, apoyen obviamente, comenten, opinen qué les parece, a cuáles ven también peor, cuáles pueden llegar a ser realmente la decepción con estos resultados, todo obviamente acá abajo lo pueden dejar en los comentarios, no se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.